les bendiga, hermanos. Vamos a abrir la palabra en Isaías 53. ¿Lo tienen? Versículo 4 y 5 vamos a darle lectura únicamente. Dice: Padre, gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tu palabra es verdad y es eterna. Gracias porque pasan los cielos, la tierra, pero tu palabra jamás pasa. Ilumínanos para poder entender, Señor, en el Espíritu esta verdad y para apropiarnos, Dios mío, de la promesa que tú hiciste desde hace tantos años, tantos siglos. Gracias, Señor, porque muchos la han gozado, muchos la han experimentado a través de los siglos, oh Dios, y queremos experimentarla hoy. Queremos que tu pueblo, Señor, aproveche las bendiciones, los beneficios del Calvario. Gracias, Cristo, porque tú eres el único que puedes abrir el entendimiento. Y te rogamos, Señor, que nos lo des en esta tarde. Tu pueblo es destruido por falta de conocimiento, falta de relación, falta de amar tu palabra, de comerla, Señor. Pero esta tarde queremos comerla, queremos saborearla y que el Espíritu, Señor, nos lleve, oh Dios, a que seamos los beneficiarios. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Tomen asiento, hermanos. Bueno, es aquí que vemos nosotros que Cristo llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Aquí el versículo 4 lo está revelando, es una palabra profética. Todavía decía, el hombre no está viendo a Cristo, faltan 750 años para verlo, pero él está hablando de parte de Dios y no todos creen. El profeta por eso se asombra y comienza preguntando, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién cree en uno que está desvalido, que está crucificado, que está vejado, que está pisoteado, despreciado, experimentado en muchos quebrantos? ¿Quién va a creer en alguien que entra a Jerusalén como rey en un borriquillo? Un rey no se monta en un borriquillo, se monta en un pura sangre, en un caballo de primera, lo más excelente, pero en un borriquillo que vale 2, 3 pesos, hermano. Un rey jamás se montaría en un borriquillo. Por eso es que no se cree a Jesucristo, no se le acepta, no se le recibe. Y muchos, como no llenan las expectativas de ellos, pues no lo reciben. Son dioses para sí mismos. Entonces siguen ellos en su idea, su ideología, en todo lo que ellos han aprendido en su cultura, en todo lo que han recibido, y no quieren recibir a Cristo, no lo aceptan, porque viene humilde, viene sobre un pollino de asna, y por eso Jesús llora, porque no lo quieren recibir. A pesar de que algunos le tienden mantos y palmas en la entrada triunfal a Jerusalén, Jesucristo está llorando, y nosotros al estudiar nos damos cuenta que llora por la hipocresía de la alabanza, porque el viernes en que él iba a ser crucificado, esos mismos iban a estar diciéndole: crucifícale, Pilato. Se iban a dejar guiar, engañar por el diablo, y iban a estar diciendo: crucifícalo. Entonces el profeta ve todo esto y quizás no lo entiende, en ese momento no lo entiende, pero es una revelación de Dios, es una inspiración del Espíritu hacerlo hablar, y por eso el profeta habla de lo que va a suceder. Hoy en la actualidad, hermanos, es una lástima que la gente no viva tan cerca de Cristo, que no crea para vivir todos los días de su vida,
para la gloria de Dios. Es triste ver ahora hermanos hasta bailando, tomando, en los cines se mantienen. Y digo, qué pobreza, jamás van a conocer a Cristo. Hay gente que aún discute que si es pecado ir al cine, que si es pecado tomar, que si es pecado bailar con mi esposa en la casa. Y bueno, pues, ¿cuándo naciste de nuevo? Porque nosotros venimos de toda esa mugre y no volvemos a ella. Nosotros nacimos en ella. ¿Cómo me preguntas después de 20 años que si es pecado bailar con tu esposa en tu casa, o tomarte una cerveza, o fumarte un cigarro? Pues entonces, ¿en qué vives? Entonces, ¿de dónde te rescató Dios? ¿De dónde te sacó? Entonces, ¿quién crea nuestro anuncio? ¿Sobre quién se manifiesta el brazo de Jehová? Yo le digo, ¿sobre quién? Sobre los que creen, sobre los que tienen un encuentro personal con Él, sobre los que se han arrepentido, sobre los que le dicen, aquí está mi vida, haz con ella lo que tú quieras. Los que como Pablo le dicen, ¿quién eres, Señor? Un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que los hacía blasfemar, que aborrecía este camino porque tenía nomás una religión, pero cuando tiene la revelación se entrega en cuerpo y alma, en mente, en espíritu. Y para él dice, cada día muero, cada día estoy buscando la revelación, la voluntad de Dios, cada día, todos los días. Llevo mis marcas, las marcas de Cristo en mi cuerpo. Por todos los lugares me asedian, me persiguen. Si fuera quitado el escándalo de la cruz, entonces ¿por qué me persiguen? Porque en los días de Pablo, hablar de la cruz, dice que se erizaban los vellos, los vellos de las manos, de los brazos. Cuando alguien oía hablar del crucificado, se le erizaba todo el pelo, porque era la muerte más ignominiosa, la cruz. Hoy perdió la connotación, ¿verdad? Hoy vamos a una prostituta con una crucesota acá en la espalda, con un Cristo ahí pintado, tatuado. Se ha perdido la connotación, el significado de la cruz. No lo pierda usted, hermano. No viva como si Cristo no hubiera muerto. No viva tan ajeno, tan alejado de Dios, como si no fuera cierta la crucifixión de Jesús. Yo le aconsejo que usted medite. Hoy muchos ven la cosa de Dios como si fuera cualquier cosa. Nomás tienen una religión. El reino de Dios no está en sus vidas. Siguen viviendo como quieren, como sienten, como piensan. No están sujetos al Espíritu de Dios como este Salvador bendito. Por eso no sanan. Por eso vienen a la presencia de Dios y lo tocan y no pasa nada. Porque se necesita fe. Se necesita fe para tocar a Cristo. Se necesita creer que Él es el enviado de Dios, que Él es el Cristo, que Él es el que lleva nuestros pecados y nuestras enfermedades. ¿Sobre quién se manifiesta? Sobre el que viene con fe a su presencia. Y la Biblia nos enseña que todo el que toca a Cristo lo sana. Cualquier persona de cualquier enfermedad que toque a Cristo, sana de la enfermedad que tenga, se le quite el cáncer que sea, resucita a los muertos, echa fuera a los demonios, pero se necesita de veras la entrega, se necesita la fe para amar a este Dios verdadero. No es un ídolo, no es un ídolo que yo traigo un amuleto que cuando lo frote me va a conceder como los magos los deseos de mi corazón. No, Cristo no opera así, hermanos. No obra como un amuleto, como si fuera un genio que usted frota la lámpara. ¿Qué quieres, amo? No, está equivocada la humanidad. Cristo sufrió por nosotros para llevar nuestras dolencias y nuestras enfermedades, pero para ser nuestro Salvador, eliminar nuestros pecados, limpiarnos, purificarnos, santificarnos, pero para vivir una vida diferente, un estilo de vida nuevo, que no nos da papá, que no nos da mamá, que no nos da los hermanos, la sociedad, la ciencia, la cultura. Cristo murió para hacernos nuevos para la gloria de Dios, aleluya. No, hermanos, no se equivoquen, no es una religión. Por eso el profeta se horroriza y dice, ¿quién cree este anuncio? ¿Quién cree que su vida se pierde cuando se halla Cristo? ¿Quién cree que ya no es más su vida, sino que es la vida de Dios en él? Que ya no va a ser lo que quiere, lo que piensa o lo que otros dicen, sino que va a ser lo que dice el Señor. ¿Quién? ¿Quién sabe? ¿Usted qué dice? A veces nosotros queremos responder por la gente y decimos, no hombre, este es un hermanazo. No hombre, apenas pasa un ratito y ¿cuál hermanazo? Changazo. ¿Cuál hermanazo? ¿Cuál hermanaza? No es cierto. No, si yo lo conozco, ¿qué vas a conocer, hombre? Si nadie conoce lo que hay en el hombre.
sino el espíritu del hombre que está en él. Nadie conoce a Dios sino el espíritu de Dios, aquel a quien Dios se lo quiera revelar. No conocemos a ninguno, a nadie. No conozco ni a mi esposa, quiero decirles, ni a mi esposa, que tengo 44 años con ella. Es nomás para que le echen agua y le den vuelta. Ni a mi esposa la conozco. Entonces, hermano, necesitamos revelación. Y aquí está la palabra. Escúchenme bien. Cuando uno no sabe cuál es la voluntad de Dios respecto a la sanidad, es una incertidumbre terrible. Porque ¿a cuál, si aquí hay 100 enfermos, a cuál de los 100 va a sanar? Entonces, si uno no sabe cuál es la voluntad de Dios respecto a la sanidad, fíjese qué incertidumbre, que los 100 enfermos están. Si yo les dijera, le voy a dar 1,000 pesos a uno de ustedes, ¿a cuál? Le voy a dar 1,000 pesos a uno de ustedes, ¿a cuál? No saben, no pueden saberlo. ¿Por qué no pueden saberlo, hermanos? Porque no conocen mi voluntad. ¿A cuál se los voy a dar? Pero Dios no da esa inseguridad. Por eso amo a Dios. Porque Dios no es alguien, hermano, que juegue con nosotros. Dios no es un político que hace promesas y no las cumple. ¿Por qué Dios? Porque Dios tiene una palabra y no necesito la revelación del Espíritu Santo ahorita, como muchos místicos que dicen, necesito que el Espíritu me revele a ver si voy a sanar. Necesito que el Espíritu Santo venga y me dé la revelación. Son tan místicos, tan espirituales entre comillas, que dicen, necesito que el Espíritu Santo me diga si sano o no sano. ¿Cuántos entienden? ¿En dónde me está diciendo el Espíritu Santo que sano? ¿En dónde me dice? ¿En dónde, hermanos? ¿Ya sé o necesito que me hable acá? ¿Ya sé o no sé? ¿Conozco la voluntad de Dios o no la conozco? Se quita la incertidumbre, se quita la inseguridad, se quita la falta de confianza. Ahora tengo plena confianza, porque ahora sé a quién acercarme, ahora sé a quién tocar. Como la mujer del flujo de sangre dijo, si yo toco a Cristo, nomás con que toque el borde de su vestidura, soy sana. Sabía, estaba segura, tenía convicción, tenía fe. Una fe que había nacido del desengaño, que había nacido de la falta de dinero, que había nacido del menosprecio. ¿Quién te quiere cuando no tienes ni un 5? ¿Quién es tu amigo cuando tú no tienes nada? ¿Quién es tu amigo cuando tienes pura hambre? ¿Quién es tu amigo, hermano? Ni los hermanos de la iglesia, ¿verdad que no te dan ni un ride en el carro? ¿Verdad que se hacen como que no te ven? Piensa, piensa. Tú que no tienes nada, ¿verdad que se hacen como que no sabes que existes? Ni los hermanos de la iglesia. Si están contentos te llevan y si no están contentos no te llevan. Entonces dice, pues ¿qué no son mis hermanos? Pero Cristo, hermanos, cumple su palabra. Y Cristo siempre tiene una actitud de darnos vida y vida en abundancia. Cristo vino para darnos vida, para dárnosla en abundancia. Cristo vino para satisfacer todas nuestras necesidades. Pues el que no quiere andar con Cristo es porque está tonto, porque no sabe escuchar, porque no sabe ver la palabra, porque no la quiere comer y quiere seguir viviendo su vida miserable, su misma vida miserable, porque vivir sin Cristo, hermanos, es ser nada. San Juan 15:5. No tener a Cristo como Rey, no tener el reino de Dios en nuestras vidas, es ser un miserable. ¿Cómo dice? ¿Qué eres? ¿Qué soy separado de Cristo? Si yo sigo viviendo según mi pensamiento, mis deseos, según lo que me han enseñado mis papás, mis abuelos, lo que me ha enseñado la sociedad, la escuela, si sigo viviendo así, ¿qué soy? ¿Qué soy, hermanos? No importa los títulos que tenga,
No importa el dinero que tenga, no importa las mansiones, los carros que apantalla la gente. No importa qué riquezas tenga, no soy nada. Fíjese, nada puedes hacer. No eres nada. Quizás apantalla aquí a la gente unos, ¿qué? 50, 60 años, 70 años, como los gordos, los ricos, ¿ya? Que hacen lo que quieren y dice uno, no les pasa nada, están sanos, ni se enferman, ni tienen carros, tienen casas, se portan re mal, nos roban, nos pisotean. Dios, si está con ellos, ¿qué va a estar? Dios no está con el miserable, Dios no está con el pecador. Es más, dice la Biblia, Dios no oye a los pecadores. Alguien que pisotea, alguien que menosprecia, alguien que explota, alguien que abusa de su prójimo, Dios no está con él. ¿Quién dice? La Biblia. La Biblia lo enseña. Dios no está con el déspota. Dios no oye a los pecadores. Dios odia el pecado, hermano. Al pecado lo odia, y alguien que está haciendo pecado, que ama el pecado, Dios no camina con él. Entonces, separado de él, ¿qué somos? ¿Qué es? Un licenciado que engaña, que roba, que despoja, que te quita la casa, te quita el carro, te quita tus posesiones. Me dice que es hermano. ¿Hermano de quién? ¿De quién, hermano? Si tienes una casita y te dice por sacarte, por ayudarte, para que salgas libre, para que te quites este problema, dame tu casa, dame las escrituras, dame el carro que tienes, hermano. ¿Y con qué va a vivir? Pues con frijoles y chile como nosotros, con unas tortillas de maíz, haciendo ceviche o vendiendo qué, no sé, con eso puede vivir. ¿No vive? Así vive. ¿Vive o no vive, hermanos? ¿Eh? ¿Y por qué no quiere vivir como nosotros? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no deja de mentir, de engañar, de robar, de estafar? Cuando dice que es cristiano, me dijo mi hermana, ¿cómo eres tonto, hermano? Ay, ¿cómo eres ingenuo? Me dice. ¿Cuándo piensas que un licenciado va a ser hermano? Porque ella es licenciada. Ella es licenciada. Pero ¿cómo eres tonto? Soborna, miente, engaña. Hermano, ¿de dónde? Se necesita un cambio. Por eso Isaías está horrorizado y dice, ¿quién cree a nuestro anuncio? ¿Quién cree que la vida es nueva? Hermanos robándose a mediodía, que ni se paran en la iglesia. Hermanos, ¿cómo? ¿Les interesa lo que Dios dice? ¿Creen en las palabras de Dios? No, hermanos. No creen en la práctica, no creen. No es cierto. No es la vida de Cristo. No es. No sé cómo engañaron a aquel pastor, ¿verdad? Aquel hombre, a Pedro el apóstol, que andaba con Cristo, que lo abrazaba, que lo besaba, que lo negó y lloró amargamente. Porque Cristo le dijo, antes que el gallo cante me vas a negar. No, hombre, ¿qué te va a negar? Yo me rifo fácil. ¿Cómo lo engañó aquel hombre? Simón. No sé cómo lo engañó y lo bautizó, siendo el apóstol, teniendo discernimiento, siendo un hombre de tantas revelaciones. ¿Cómo se bautizó Simón? Hello. ¿Cuál Simón? ¿Cuál Simón? ¿Cuál Simón está hablando el hermano? ¿Cuál Simón? No le vaya a estar hablando al aire, hermanos. ¿Cómo se bautizó? Y en el Evangelio dice, entró el rey. ¿Cómo entraste tú aquí, amigo? ¿Cómo le hiciste? A ver, dice, dígame ese hermano. Me dijo un pastor, a ver, dígame, ¿cómo le hizo para entrar? Pues yo no sé, ahí dice. ¿Y cómo le hizo para entrar al cielo? Le dije, ¿cómo le hizo el diablo para ir entre todos los ángeles y llegar a la presencia de Dios ahí con todos los ángeles? Ni se daban cuenta. Satanás en medio de ellos,
¿cómo le hizo el diablo para ir a la presencia de Dios? ¿Cómo le hizo, hermano? No sé. ¿Cómo le hizo para engañar a los ángeles? No sé cómo le van a hacer algunos para engañar a los ángeles. No sé. A veces engañas al pastor, ¿verdad? Engañas aquí a los líderes de la iglesia. Pero ¿cómo le vas a hacer para engañar a Dios? Por eso se necesita de veras saber por qué necesitamos sanidad. Ponga la palabra sozo, S-O-Z-O, palabra griega, sozo. Isaías nos está hablando de dos cosas que el Señor hace. Nos está hablando de que Él llevó todas nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y luego nos dice en el 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Nos está hablando de dos bendiciones universales, de la sanidad y del perdón, que Dios sana todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, que Él las lleva en su cuerpo en la cruz, y nos dice que también todos nuestros pecados. Cuando una persona acepta a Cristo, no debe absolutamente nada. Todo el acta que está contra él, hermanos, queda nulificada. Por eso el hombre es justificado. ¿Cómo estoy seguro de que yo soy perdonado? ¿Cómo puedo estar seguro de que no debo nada, de que mi vida está limpia, de que soy puro, de que soy santo, de que soy justo delante de Dios? ¿Cómo lo sé, hermanos? ¿Cómo lo sé? ¿Por qué usted cree que es salvo? ¿Por qué usted cree que es hijo de Dios? ¿Por qué está seguro de que usted es un hijo de Dios? Porque está escrito. Pues así como está escrito que usted, si cree en Jesús, es perdonado, todos sus pecados lavados, santificado, es lo mismo. Por Cristo Jesús nos está enseñando la revelación que llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Entonces yo me presento a Dios así como me presento y creo para justicia que Cristo murió por mis pecados. Le digo, Señor, gracias porque soy tu hijo, y empiezo a decirle, gracias Padre porque esta es mi necesidad, gracias porque el pan de cada día tú me lo das hoy, gracias Dios mío porque ahora soy tu hijo, porque ya no soy huérfano, y con una seguridad total me dirijo a Él. ¿Por qué me dirijo a Él? Porque creo a la palabra que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Juan 1:12. Mire, aquí está escrito. Entonces yo cito la escritura. Si Cristo citaba la escritura, si el diablo citaba la escritura, ¿qué tengo que hacer yo? Pues citar la escritura. La escritura, hermanos, es la seguridad de la voluntad de Dios. Testamento. ¿Qué es un testamento? ¿Qué significa? ¿Qué es un testamento, hermanos? No, no es una herencia. ¿Qué es un testamento? Es la voluntad de una persona escrita, lo que la persona quiere cuando ella muera. Es la voluntad de lo que se va a hacer con lo que ella posee, con lo que ella tiene. Ahí está, el testamento es la voluntad revelada de lo que la persona quiere. La palabra, hermanos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es la voluntad de Dios revelada, y la voluntad de Dios nos revela que Dios nos perdona y que Dios nos sana todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, y que nos borra, nos limpia, nos lava, nos purifica todos nuestros pecados. Aquí está la voluntad de Dios revelada, es el testamento antiguo. Y si en el antiguo Dios sanaba, y si es el mismo, y si no cambia, la voluntad de Dios revelada en el antiguo está revelada en el nuevo. Amén. Híjole, no entienden, ¿verdad? ¿Cuántos entendieron? Entonces aquí Dios revela en el profeta cuál es su voluntad respecto a la enfermedad. Y el versículo 4 nos dice
la voluntad de Dios. Entonces no tenemos que volver a preguntar y decir cuando oramos, si es tu voluntad, sánalo, si es tu voluntad, Señor, obra, si es tu voluntad, mueve tu mano. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ya está revelada. Versículo 4. Isaías 53:4. Ahora como hijos nosotros entramos libremente y podemos apropiarnos de la voluntad de Dios. Ya conozco la verdad y la verdad me hace libre. No es por lo que veo, no camino por lo que veo. ¿Por qué camino? Por lo que no veo. Y las cosas que no se ven y las que se ven, ¿cómo son? Temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces camino por fe. Fe, hermanos, es llamar las cosas que no existen a la existencia, lo que no es como si fuera. Fe no es decir que Dios puede obrar, fe es estar seguro que Dios ya lo hizo, que lo va a volver a hacer. Esa es fe. No que Dios puede. No, yo vengo porque sé que Dios puede. Vengo porque lo vas a hacer. Porque, Señor, tu palabra la vas a cumplir. Se va a cumplir lo que está escrito. Y está escrito que tú eres mi sanador. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Llevó. ¿En dónde las? En su cuerpo. ¿En dónde? En la cruz. Todavía no pasa. Es una palabra de profecía. Va a tener su cumplimiento exacto, perfecto. Pero mientras que llega, ya la Escritura nos enseñó que Jehová es nuestro sanador. Y Jehová Rafa es uno de los nombres redentores de Cristo. Y no cambia, no se muda. Entonces, Jehová Rafa, hermanos, es la revelación de que Dios es nuestro médico, nuestro sanador. ¿Qué hay imposible para Dios? Y si no hay nada imposible para Dios, entonces yo le digo, porque nada hay imposible para ti, Padre, y hablo la palabra, y la palabra me empieza a dar vida. Sus palabras son espíritu y son vida. Pero hermanos, si yo nací de nuevo y sigo coqueteando y sigo jugando y sigo viviendo mi vida y sigo viviendo lo que yo deseo, lo que yo pienso, ¿cuándo me da vida? No me da vida. A ver, Carlos, hermano Carlos, te digo Carlos por la confianza, pero somos hermanos. Dígame el texto que les dejé de memoria. ¿Se lo aprendió muy bien? A ver. ¿Qué sucede cuando traigo la palabra en mi mente, en mi espíritu, en mi alma y estoy hablando la palabra? ¿Qué sucede, hermanos? Hay revelación. ¿Y la revelación a qué me lleva? ¿A qué? A reconstruir mi vida, a volver a hacer una vida nueva. Ya no me interesa lo que hacía en el pasado, ya no me interesa cómo vivía, cómo pensaba, cómo hablaba. ¿Qué me interesa? ¿Cómo habla Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo quiere que viva ahora? Y si cumplo las condiciones, hermano, ahí en el texto me enseña, desde el tiempo antiguo me enseña cómo quiere que viva. Y la vida de Cristo en los evangelios me enseña cómo vive un hombre que es hijo de Dios. Cristo, hombre, se sujetó al Padre, y Cristo en el evangelio nos enseña que no hacía su voluntad, sino la voluntad del Padre. No hacía lo que él quería, sino que lo que el Padre quería. Por eso cuando él va a la muerte, él dice: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como es tu voluntad, porque vine para hacer tu voluntad, no vine para hacer mi voluntad, vivo para hacer tu voluntad. Lo que yo hago no lo hago yo, lo hace el Padre que mora en mí, lo hace el Padre. Entonces la vida, hermanos, es diferente cuando llenamos las condiciones de Dios, los requisitos de Dios. Otra vez, si oyeres atentamente la voz de ¿quién? Si oyes atentamente. ¿Y qué más? Y luego sigue, no se para ahí. Si haces,
No es nomás oír, hermanos, no es nomás saber la Biblia. ¿Cuál es el problema de la mayoría de la iglesia? Que sabe la Biblia como perico, que la sabe pero no la hace. Y Santiago le dice, ¿qué pasa cuando no la hace? Es un oidor olvidadizo. Es como la mujer que se ve, ¿verdad? Y se ve en el espejo y se me falta esto y esto y esto, pero se va y se olvida. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda la mujer, hermanos? Cuando se ve en el espejo y luego se va y se olvida. ¿Cómo anda? Pues toda chamagosa, porque se le olvidó, ¿verdad? ¿Por qué pasa tanto tiempo en el espejo el hombre y la mujer? ¿Por qué lo pasa, hermanos? Pues se está arreglando. El que no se arregla con la palabra, el que no hace lo recto, no practica, no vive en la práctica, hermanos, es imposible. Por eso se convierte en un religioso. Por eso hay una religión nomás, porque no hay la práctica. Por eso muchas veces no responde por falta de práctica. No responde la palabra. La necesidad que tenemos no es suplida por el omnipotente, por el espíritu de vida en Cristo, porque no estamos haciendo lo que a Dios le agrada, porque no vivimos para la alabanza de su gloria. Seguimos viviendo la misma clase, el mismo estilo de vida. Y estamos alimentando y alimentando y alimentando y alimentando. ¿Alimentando qué? Entonces, hermano, es tiempo de despertar. Eso es lo que el profeta le asombra. ¿Quién cree? ¿No cree? ¿Sobre quién se manifiesta el brazo de Dios? No pasa nada. Sobre los que, hermanos, creen en Él. Los que dicen, es cierto, no puedo hacer nada en mi vida. Qué lástima que no tenga los 60 años que yo tengo. Qué lástima que todavía está muy fuerte. Qué lástima que no puede meditar bien y darse cuenta que sin Cristo, hermano, su vida es inútil. Qué lástima. Porque está uno bien fuerte cuando está joven y uno piensa conquistar el mundo y hacer tantas cosas sin Dios. Por eso pierde uno tanto el tiempo. Le decía que ayer yo iba a dejar de ir a la televisión a predicar porque vino un amigo. Me dice, oye, pues, no, pues no tengo. ¿Qué te viniste? Pues de ride. Bueno, pues yo te llevo, pero tengo que predicar. Le dije, ¿cómo le haremos? Pues él tenía apuro y le dije, bueno, pues vamos a llevarte, pues no voy a predicar. Cuando estamos ahí en la gasolinera, llegando a la gasolinera Ramos, le entra una llamada, le dicen, oye, ya vamos para San Gabriel, ¿dónde te vemos para llevarte? Dice, oye, güero, fíjate, tú no ibas a ir a predicar. Mi Padre Dios no quiere que me lleves, quiere que te vayas a predicar. ¿Cómo es que por un amigo puedo dejar tan fácil a Cristo? El compromiso. A veces nosotros decimos, no, no voy a la iglesia porque llegó mi amigo. Y está escrito que nosotros no dejemos de congregarnos. Llegó mi papá, llegó mi mamá. ¿Sabe qué le dijo Cristo a su mamá cuando le dijo, ven hijo, necesito que vengas? Estaba enseñando. ¿Sabe qué le dijo Cristo a su mamá? A sus hermanos le dijeron, sáquenlo, díganle que aquí está su madre y sus hermanos. ¿Saben qué dijo Cristo? Entonces dice Cristo que Él hace la voluntad de su Padre. ¿Cómo es que usted se queda con su mamá, con su compadre, con su amigo, o yo, o el que sea, hermano? ¿Por qué nos quedamos con el amigo, con la mamá, con el compadre, con el enfermo? ¿Usted lo va a sanar? Es que me duelen los callos, es que le duele la próstata, es que le duele. No, pues no fui al culto, no voy al culto. ¿Entiende lo que oye, hermano? ¿Lo entiende? O sea, si el reino de Dios es primero, ¿quién es primero? Mi mamá, mi papá, mi negocio, mi casa, mi esto. ¿Qué es primero? Por eso, hermanos, no hay sanidad. Por eso no hay desarrollo. Por eso no hay crecimiento. En el espíritu se detiene. Porque seguimos viviendo la misma clase de vida.
no somos sanados. Soso. S-O-Z-O. Soso. Y otros ponen sozo. D-Z-O. Soso. Sozo. Sanar significa sanar y salvar. Póngale ahí porque a veces si no le pone, pues ya después ya no se acuerda. ¿Lo tiene? Ya no. Póngale sotería, otra palabra griega. Sotería porque estamos hablando de la salvación. Implica liberación, liberación, preservación, sanidad, salud, perfección. Sotería, palabra griega, implica liberación, preservación, sanidad, salud y perfección. ¿Qué hace Cristo cuando fue a la cruz del Calvario? Esto, salvarnos y sanarnos. Y el milagro, hermanos, está en nuestra boca. Romanos 10:9. ¿Cómo dice? Serás salvo, soso, sano, salvo. 14:9. Hechos 14:9. ¿Cómo dice? Ahí se usa la palabra soso, soso, para ser sanado. 10:9, Hechos. Esa palabra sanado, soso. ¿Qué más dice? Dígale, dígale, dígale. He comido jamás. Dígale, dígale. Otra, no más. Ok. Ya más o menos recordaron la historia, ¿verdad? Ahí está un pasaje completo de salvación, de la sotería, de la palabra que nos habla de la salvación de quién, de Cornelio y de todos los que él va a invitar. Y Dios le está dando la visión y le está diciendo cómo Dios va a operar, porque va a extender su reino hacia los gentiles y lo va a abrir Pedro por primera vez. Entonces está implicada en la salvación toda la raza humana. ¿Cuántos sanamos? Todos, hermano, todos sanamos. Dios quiere sanar a todos, física y espiritualmente. Entonces la salvación implica sanidad y perdón de pecados. Entonces son dos bendiciones universales que Isaías nos está enseñando que Cristo vino a otorgarnos, a darnos. Pero necesitamos atención, y aparte de la atención, de grabar la palabra, necesitamos ponerla por obra, y nuestra vida se va a desarrollar, hermano, en base a la práctica de la palabra. Santiago dice: no seas nomás oidor, sino un hacedor. ¿Y cómo nos angustia, hermano, a los ministros?
si usted no es hacedor de la palabra. Entonces, fíjese, a veces es necesario perseverar en la palabra para poder crecer. No a veces, es siempre, es continuo. Y cuando no, la iglesia no vive así, vamos a pasar 50, 100 años y no vamos a hacer nada. No va a suceder nada si no la practicamos. Es muy triste que van pasando los meses, los años, y la iglesia sigue en la misma posición. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Yo no fui ni vi. Quiero preguntarle a todas las damas, ¿cuántas de las damas asistieron ayer al congreso, a la fiesta o no sé qué era, de damas? Levanten la mano las damas, todas las mujeres, las que fueron. ¿Cuántas no fueron? Todo eso a ustedes les ayuda a un crecimiento, a una enseñanza, a una administración de líderes de más revelación, con más revelación a nivel distrital, que los va a edificar y los va a hacer crecer para salvación, para mejoramiento, para perfeccionamiento. Y entonces los líderes organizan, y cuando no hay la respuesta, hermano, no hay la liberación, la salvación que se necesita en Cristo, por falta de práctica. Entonces la integración del cuerpo lleva a desarrollarlo, a hacerlo crecer. ¿Por qué viene chueca, enyesada, quebrada? ¿Por qué viene y desde Cuauhtémoc? Y luego de Pilón me dicen que, dice Estela, oye, ¿por qué viniste tan temprano, hijo? Pues porque todavía van para Delicias. Quebrada. Quebrada, todavía otro culto para Delicias. Y luego ya ven cómo se acelera la hermana con la pata bandola. Pues imagínense, si la agarra el espíritu y empieza pum, 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 pum. ¿Por qué va? ¿Por qué el esfuerzo? ¿Por qué el trabajo? ¿Por qué venir? ¿Qué no le dolerá la pata? El pie. ¿No le dolerá, hermanos? ¿Qué le hace diferente? ¿De dónde saca la fuerza? ¿De dónde? ¿Ven? Del espíritu, hermanos, que vivifica el cuerpo mortal. Y quizá Dios quiera ahí en esos brincos y en esas movidas, delante de todos sanarla, y a lo mejor quiebra el yeso y le dice, estoy sana para la gloria de Dios. ¿Ve? Porque Dios se manifiesta en medio de todo lo que viene contra nosotros. Se va a manifestar el poder de Dios. Va a salvarnos, va a perfeccionarnos, va a preservar, va a sanar, nos va a dar salud, nos va a dar liberación. Y cuando usted se mantiene en Cristo, hermano, y vive para Cristo y crea este anuncio y ha creído este anuncio, usted tiene vida y la tiene en abundancia. Juan 10. Por eso es la importancia de ministrarlo, de enseñarle con la palabra, de llevarlo a que usted sepa las bendiciones que Cristo le ha dado. No las ha dado la iglesia, no las ha dado el pastor, las ha dado Cristo para usted, para toda la iglesia. Por eso es la importancia de oír y hacer, de oír atentamente y hacer lo que Dios dice, porque cuando oímos, hacemos, viene la consecuencia, la bendición de Dios. Dice la segunda parte, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Por eso no detiene la enfermedad, no detiene ni la quebradura. A un hombre de Dios no lo detiene nada, hermanos, nada. Menos la lluvia, menos la nieve, menos el sol, menos. Imagínense, si una persona quebrada no la detiene la quebradura, la detendrá una lluvia, una nieve, un sol, un frío. ¿Qué lo detiene, hermanos? Nada. Escúcheme, porque la salvación está en nosotros, está el espíritu de vida en nosotros, en usted. Pero tiene que dejar que ese potencial se vaya manifestando, mostrando, que nada lo detenga. Agarran a un predicador
allá en Rusia, está predicando la palabra y lo agarran con Biblias. Está prohibido porque estaba muy fuerte la cuestión socialista para el comunismo, y entonces no se podía predicar, y este predicador lo agarran predicando, lo meten a la cárcel y luego lo sacan desnudo completamente a una mujer que estaba predicando, la sacan desnuda a 45, 75, no me acuerdo cuántos, pero un extremo bajo cero, donde usted sale y se congela. Lo dejaron toda la noche, dijeron, en la mañana ya está como paleta, bien congelada, desnuda totalmente, por predicar a Cristo. Y entonces la presencia de Dios viene sobre ella y la guarda, la protege, y en la mañana viene el guardia, seguro que la va a encontrar cristalizada por la baja temperatura, como 70 y tantos grados creo, o sea en la Rusia, y que la ve y está entera, sonrojada, sangre fluyendo y todo. ¿Qué pasó? Dice, no, es imposible. Pues imposible para el que no tiene a Cristo. ¿Qué detiene? ¿Qué detiene a un hombre de Dios, a una mujer de Dios? Nada, hermanos, nada. ¿Por qué crece un hombre? ¿Por qué sirve un hombre? ¿Por qué llega a ser usado en los dones del Espíritu Santo? Porque nada lo detiene, porque no hay papá, no hay mamá, no hay hermanos, no hay amigos, no hay compadres, comadres que los queramos más que a Dios. Entonces, cuando Dios es el centro de nuestra vida, la palabra es el centro, tendremos vida y vida en abundancia. Bueno, pues que llegan a mi casa, toma las llaves, es tuya la casa, te puedes acostar, brincar, puedes dejar el tiradero, cuando venga recojo, es tu casa. Pero ahorita tengo una junta con el que es más honrado de todos, con mi Padre Celestial, se llama Jehová de los ejércitos, y voy en el nombre de Jesús. Está escrito, hermanos, que primero es el reino de Dios. Entonces, si Cristo ya murió por nosotros, es justo que ahora nosotros demos la vida por Él. Es justo que ahora también nosotros aprendamos a decir no cuando hemos de decir no. Nada es más importante que Dios. Quiero decirles, hermano, nada falta a los que le temen, a los que están sanos. Jamás les va a faltar nada. Dios los va a exaltar, los va a engrandecer. Les podría poner un montón de ejemplos de gente que honra a Dios. Gente que, por ejemplo, un ejemplo más nomás, que está trabajando. Hoy vemos cómo los domingos son un lazo para muchos hermanos, hermanas, que no pueden venir a aprender, que no pueden venir a estudiar, que no pueden estar en la casa de Dios por la necesidad, porque les pagan muy poco y son el sostén de su casa. Nomás ellos, el único sueldo que entra a la casa. Y más si le pagan el mínimo o poquito más del mínimo. Entonces le dice el patrón, el domingo tienes que venir y vas a venir. Y hay muchos hermanos así, hermanos, que están sujetos al patrón, que tienen que ir el domingo. Pero este joven, cuando el patrón le dijo el domingo tienes que venir, yo sé que necesitas dinero extra, eres el único sostén de tu madre, ya una viuda anciana, y le dice, no señor, no voy a venir a trabajar el domingo. Y le dice, ¿por qué no vas a venir? Si yo sé que tienes necesidad y te puedo correr del trabajo porque te necesito el domingo. Pues sí me necesitará, pero el domingo es del Señor, es de mi Padre Celestial, y el domingo yo voy a adorar a Dios, y preferimos morirnos de hambre mi madre y yo, para honrar a Dios, preferimos morirnos en la chilla que venir a servirle. Le sirvo toda la semana, le obedezco, pero el primer día de la semana lo santifico, lo consagro para la gloria de mi Padre. Entonces dijo el hombre, qué terrible, si este hombre es temeroso de Dios, si honra a Dios, me va a honrar a mí, este empleado me conviene. Y dice la ilustración que ese muchacho estaba trabajando vendiendo libros de la librería afuera, y entonces como premio por haber honrado al Señor, le digo, está bien, ahora te voy a meter adentro. Le tuvo una confianza plena, le subió el sueldo y le fue mucho mejor, porque honró el nombre del Señor. Hay miles de ilustraciones, hermano, de cómo honrar a Dios, de cómo ser sano espiritualmente. Ya no vamos a enfermedad del cuerpo, vamos a hablar cómo ser sanos de la mente, sanos del espíritu, sanos para entender la revelación, para entender lo que Dios nos dice. Porque yo le aseguro que separado de Cristo, hermano, no va a hacer nada, no va a crecer, no va a desarrollar,
no va a ir llenos de frutos de justicia que alaben y glorifiquen el nombre del Señor, porque vivir la teología personal, la teología de los demás, es la teología de los tontos, hermano, porque no hay otra teología fuera de Dios, fuera de la palabra, de lo que está revelado, y Dios nos revela que Cristo dio su vida para que ahora nosotros también demos nuestra vida, que ahora la perdamos. El que haya su vida, dice, la pierde, pero el que la pierde por mi causa, la hallará. Entonces, si no pierde su vida, hermano, no la va a encontrar. Quisiera que tuviera mis 60 años, quisiera que tuviera mi experiencia, y quisiera decirle, hermano, es mejor servir a Cristo, es mejor vivir para Cristo. Ya sé, hermanos, muchos quisieron enriquecerse, hacer casas, y dijeron, no, si no hubiera hecho caso, ¿qué? Pues a veces yo digo, si en 33 años hubiera seguido en el taller, hubiera seguido en la línea, en la trayectoria, estaría rico, tendría estas mansiones, tendría estos trailers, tendría estos camiones, tendría este emporio. ¿Y de qué me hubiera servido? ¿De qué me servía, hermanos? ¿Ve? Hoy cuando veo a mis ayudantes con talleres, con esto, a los que yo enseñé, que los veo económicamente, y así me dice el diablo, ¿no deseas eso? Le digo, fíjate que no, con todos los sufrimientos, con todo lo que me ha sucedido, desprecios familiares, desprecios de mis seres queridos, por causa de Cristo, jamás lo cambiaría. No cambiaría la vida pasada por esta vida. Además, aunque no tuviese nada, son muchos los beneficios que Dios me ha dado, pero prefiero seguir sirviéndole al Señor Jesucristo. Porque la vida, hermanos, está en el Señor. Sí me ha dado vida en abundancia. Si usted compara a todos los que tienen 60 años conmigo, los paramos a todos, ninguno se parece a mí, ni uno. Así, mire, ahorita andamos en el gimnasio varios de que nos conocimos hace 35 años que jugábamos, todos están así, chuecos, arrugados. ¿Cómo le haces, Roberto? ¿Para qué? Pues tú no estás como nosotros. Digo, pues dejé de tomar, dejé de fumar, dejé de esto, dejé del otro, dejé aquello, y recibí a Cristo. Y ustedes saben, ¿no saben? Sí, ya te hemos visto en la tele, ahí te estamos viendo, sigan viendo, pero ya no nomás viendo, haciendo. Muchos, hermanos. Juan Lazos, aquí venía un borrachito así, ojos verdes, flaco, pregúntenle dónde está. ¿Cuántas veces lo metí de allá? Dije, vente, Juan, pásale, pregúntele dónde está. El otro día que fui con la hermana Brenda y con el hermano Jorge a su casa, ¿dónde está Juan Lazo? Ya se murió. ¿Cómo que ya se murió? ¿Cuántas veces entró? ¿Cuántas veces oyó la palabra? ¿Dónde quedó? Le voy a decir, hermana, era más chico que yo. Más chico. 1 o 2 años más chico que yo. ¿Por qué perder la vida? ¿Por qué no enfocarnos ya y decirle a Dios, aquí estoy para que uses mi vida? Aquí estoy, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero morir por mis hermanos. Quiero servirlos. Quiero vivir para levantarlos. Hermano, la sabiduría de la iglesia primitiva, ¿cuál fue? Fue que perseveraron en la doctrina del apóstol, de los apóstoles, que partían el pan con alegría y con sencillez de corazón. No eres llamado a vivir en tu propia familia. Escúchenme bien, hermanos. No son nomás para vivir con su familia. Por eso Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son estos. Ya sé que el que no tiene entendimiento, el que no tiene revelación, le podemos explicar y explicar como al ciego y decirle, mira qué bonito el templo, mira qué hermoso, mira cómo los colores están maravillosos, mira qué bonito el cielo, las montañas. Le explicamos de millones de formas al ciego. ¿Sabe cuándo las va a entender? Nunca. Nunca las va a entender. Pero el que, hermanos, quiere la revelación, Dios ve su disposición y Dios le da crecimiento.
estamos estudiando el desarrollo natural de la iglesia y me he tenido que parar muchos domingos. Se está desperdiciando el pan en la casa del pan. Y Dios quiere hacernos avanzar, quiere desarrollarnos, quiere darle los dones. El Espíritu Santo los quiere utilizar. Hermanos, afuera nadie les va a enseñar. En su casa nadie les va a enseñar, nadie les va a revelar. Aparte, están televisados, hermano. Están televisados. Y la televisión del cielo lee hasta adentro, televisa adentro las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Ya sé que muchos no saben y muchos buscan la justificación. Como ayer yo que le dije, bueno, pues es mi amigo y pues yo le tengo cierto aprecio y amor, pues le voy a hacer el favor de llevarlo hasta San Gabriel. Y la intención es buena, pero es más bueno el propósito de Dios. Por eso Dios tuvo que obrar. Ya cuando iba de salida, hey, ahí vamos, en media hora te levantamos. Porque ¿qué era más importante? Pues lo de Dios. Pero el corazón, a veces no sabemos decir no, y no aprendemos a decir no, y por eso Dios no nos deja crecer. ¿Cómo dice? Miren, el lenguaje tenemos que aprenderlo a leer. Yo les he dicho, hermanos, tienen que estudiar para entender más, porque Dios se revela a través de la Escritura. Entonces, donde está el punto y coma, no terminó el pensamiento, nos lo va a explicar. ¿Qué nos dice primero? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Si ahí separar el pensamiento, el enunciado, entonces digamos, ¿y qué tiene que ver la espada de dos filos? Pero me dice cómo, es un símil, una comparación. ¿Cómo es la palabra? Penetrante. A veces yo estoy hablando y cuando usted no está ejercitado los sentidos espirituales, cree que yo lo estoy condenando y usted se aplica la palabra como si yo lo estuviera juzgando. Y entonces por eso la gente dice en las iglesias, ya me está echando piedras, ya me está diciendo a mí, me está golpeando a mí, porque no sabe, porque no sabe. Entonces la palabra de Dios dice, es como espada de dos filos. El cuchillo, ¿cuántos filos tiene? El que usamos, un filo. Y así nos cortamos, mire. No me corto cada vez que estoy cortando porque corto bien rápido. El ceviche, la tomate y la cebolla. Me he cortado 2 veces y en la misma latino toma y salta la sangre ahí estoy. Yo me aprieto el dedo y le sigo. Quiero acabar rápido. Un filo. 2 filos, hermano. Fíjese, dice, más cortante que toda espada 2 filos. Entonces no termina el pensamiento, como que no entendemos mucho. Así es la palabra. Pues, como espada de 2 filos. Pero luego para que entendamos más, le añade al pensamiento y nos va a decir, explicar qué quiere decir. Dice, y penetra. Penetra. ¿Hasta dónde penetra? Hasta el alma y el espíritu. ¿Qué hay en el alma, hermanos? ¿Qué es lo que constituye el alma? Ya se los hemos enseñado en el mensaje, en nuestro mensaje respecto al pecado. Les enseñamos el cuerpo, alma y espíritu, y ahí le hablamos. Y en la personalidad del discípulo también le enseñamos cómo trabaja la personalidad, cómo se abre la puerta de la carne y cómo se le abre la puerta al diablo y cómo trabaja. Y en la victoria del discípulo le enseñamos cómo vivir una vida victoriosa, cómo ser lleno de Dios, cómo estar sano espiritualmente. Porque estamos hablando de sanidad física y de sanidad espiritual. Y Dios nos ha sanado física y espiritualmente. Entonces, el alma, hermanos, ¿qué constituye en el alma? No, díganme, ¿cómo está constituida el alma? Mente, voluntad y emociones. La voluntad de lo que yo quiero hacer y lo que siento, los deseos que tengo. Ese es el alma.
Está constituida por mente, voluntad y emociones. Penetra hasta partir, o sea, va a partir mis pensamientos, se va a meter el pensamiento de Dios en mi mente. ¿Para qué se mete el pensamiento de Dios en mis pensamientos? ¿Para qué? Para que conozca yo cuál es la voluntad de Dios y luego lo que pienso con lo que Dios dice y lo voy a confrontar, y entonces ahí voy a saber si yo camino en mi propio pensamiento o en el pensamiento de Dios, si hago mi voluntad o hago la voluntad de Dios. Para eso es la palabra. Entonces cuando un predicador me está hablando, yo digo, me está echando todo a mí, me está diciendo a mí. No, es que la palabra es penetrante, está penetrando a su mente. Fíjese, penetra hasta partir el alma. ¿Y qué? Entonces usted tiene un espíritu que Dios le dio nuevo adentro de usted. Ese espíritu está más adentro del alma, no es en la mente, es en el espíritu. Y en el espíritu es donde Dios hace contacto, relación, donde Dios, hermano, va a traer revelación, va a traer la palabra revelada a su espíritu. Por eso muchos no entienden. ¿Por qué no entienden? Porque se quedan nomás en la mente, en el alma, en el intelecto humano, y luego se pelea con el pensamiento del predicador, del maestro, de la palabra, se pelea y discute, y la palabra de Dios no se discute. Dios le enseña cómo vivir, qué hacer para agradar a Dios. Entonces tiene que dejarla penetrar ¿hasta dónde? Hasta el espíritu. Esto es lo que Dios dice. Dios dice, es de noche, es de noche, es de día, sí es de día, es blanco, es negro, es negro. Y a Dios no se le discute. ¿Cuál es el problema del intelectual? Que el intelectual siempre se defiende, siempre razona, siempre idea, siempre crea, porque tiene la imagen de Dios. Pero Dios necesita gente que le crea que Él es perfecto, que su palabra es perfecta y que su palabra convierte mi alma. La convierte en alma que se va a sujetar al Espíritu. Y el Espíritu Santo me va a comenzar a llevar en una vida nueva, diferente. Por eso Cristo dice, separado de mí, no puedes hacer nada. No dice que algo, hermano. ¿Necesitas sanidad? Pues yo creo que sí. Porque su actuación, mi actuación, dice, hermano. Entonces, nosotros vamos mes con mes y nuestra vida no va creciendo, no se va desarrollando, no vamos predicando, no vamos enseñando, no vamos testificando. Todo creyente, hermano, en Cristo sano, testifica, 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 testifica. Si no sabe predicar, sí sabe testificar, sí sabe decir lo que Dios está haciendo con él, sí sabe compartir un texto, sí sabe hacer una oración, sí sabe, hermanos, bendecir, sabe ayudar, sabe servir. Cualquier creyente en Cristo es algo natural, se da por sí solo. El potencial Dios lo puso en nosotros. El Espíritu Santo aparte nos ayuda para hacer lo que a Dios le agrada. El Espíritu nos va a guiar, nos va a impulsar a hacer las cosas que son agradables a Dios, porque su palabra está penetrando a nuestro espíritu y el Espíritu Santo nos impulsa a hacer lo que es agradable delante de Dios. Amén. Entonces, si Cristo, hermanos, proveyó la sanidad física y espiritual y el perdón de nuestros pecados, estamos completos en Cristo, no nos falta nada. Escúcheme, qué bonito que usted tenga para comer, que tenga la despensa llena, que tenga dinero en el banco y que usted le diga, Señor, voy a ayunar. Qué bonito que esté rebosando su despensa. Usted le diga, te ofrezco 3 días en ayuno y en oración. Me voy a encerrar en el templo porque en mi casa con mi mamá, mi abuelita, la perra, la cucaracha, el ratón, no me dejan. Pero aquí ni ratones, ni abuela, ni mamá, ni papá le cerramos y no le abrimos ni a su mamá. Nomás se va a encerrar con Dios, con su presencia. Nadie le va a estorbar y en la casa todo el mundo le va a estorbar. ¿Cuántos necesitan de veras tocar la presencia de Dios? Hablar de veras con Dios. Que Dios hable a su vida, a su corazón.
¿Cuántos de veras necesitan, hermano, un cambio de vida? ¿Cuántos necesitan sanidad? ¿La tienen? ¿La tienen, hermanos? ¿Cómo sana Dios? Mire, aquí en Hebreo ya nos dice que penetra su palabra a nuestro espíritu, envía su palabra y nos sana, nos libra de la ruina enviando la palabra. Por eso comemos la palabra, la estudiamos de noche y de día. En cuanto despertamos ya estamos meditando, ya estamos hablando la palabra. ¿Y qué dice? ¿Qué más hace? El espíritu, las coyunturas y los tuétanos, lo que va dentro del hueso. ¿Y qué más? Y discierne los pensamientos y las intenciones. El intento del pensamiento, todavía ni pensamos, y Él lo discierne. Entonces, para crecer, para ser sano, necesitamos la palabra, necesitamos estudiarla, comentarla aquí todos. La sabiduría de la iglesia es que ellos conocieron a Cristo, lo escucharon y luego se encerraron y esperaron que el Espíritu Santo los llenara, los invadiera. Hasta que vino el Espíritu Santo sobre ellos, ellos salieron. Y nosotros salimos y salimos, hermano, sin la llenura del Espíritu Santo, sin estar investidos de poder de lo alto, sin tener el bautismo pentecostal, sin experimentarlo. He visto, hermanos, que ni siquiera la lengua le prestamos y los voy viendo mes con mes y sigue la misma. Mira cómo me da tristeza verlos que ni siquiera abren la boca y ni siquiera pronuncian sonidos, y el lenguaje se articula con sonidos. Los sonidos forman sílabas y las sílabas palabras, y cuando usted no le presta su lengua al Señor, no puede hablar al Espíritu Santo a través de usted. A veces le digo, Padre, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a soltar la iglesia? ¿Te va a prestar su boca, su lengua? ¿Hasta cuándo? Porque un lastre que arrastran de padres, herencia genética, herencia cultural, está tan arraigado en vez de la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo? No sé, hermanos. ¿Lo sabe usted? Dios dice, abre tu boca y yo la voy a llenar. Y dice, el Espíritu les daba que hablasen. Les daba que hablasen, pero no dice que Él hablaba. Hablaban las personas, hablaban los hermanos. Y una iglesia que no sabe hablar, que no suelta la lengua, hermano, es muy difícil que el Espíritu Santo la llene. A unos por eso se les traba la quijada y la lengua, porque no quieren, están tan aferrados. Pues, y a veces por misericordia, pues Dios los hace hablar. A unos, pero así no es. Es en obediencia, porque Dios dice, ábrela y yo la lleno. Y cuando yo la abro en alabanza, es porque estoy sano, porque creo que Cristo me perdonó, me lavó, me limpió de todos mis pecados. Creo completamente a la redención, a la expiación que Cristo hizo por mi vida. Por eso puedo entrar libremente a la presencia de Dios, hermano. Entonces, no se avergüence, no tenga vergüenza, no lo estamos cuidando. Si otros lo están cuidando, pobres de ellos, porque orar es con Dios, a Dios. Entonces, suéltese. Cristo pagó por todos sus pecados, hermano. Sana a todos, murió por todos. La sanidad física y espiritual es para todos. Amén. Vamos a orar. Salmo 107:20. Póngase de pie, así lo leemos. Ver a Dios enviando la palabra. Hebreos ya nos dice que Él nos entiende, que Él nos conoce, que Él sabe. Le dije, nos están televisando. Dios sabe todo lo que hay adentro, sabe los pensamientos
el intento del pensamiento lo conoce. Dios quiere, hermano, que usted sea libre en la adoración. Entonces, ¿cómo nos sana Dios? Enviando su palabra. ¿Qué está haciendo esta tarde? Pues a través de mi vida le está enviando la palabra, la revelación. Si usted de veras quiere un cambio, entonces venga a la presencia de Dios creyendo que Él ha llevado pecados y enfermedades sobre su cuerpo en la cruz, que usted es libre, que Dios le quiere dar vida nueva. Dios le envía la palabra para sanarlo y librarlo de su ruina. Así sana Dios, enviando la palabra. La ha enviado esta tarde a su espíritu, a su alma, para ser libre, hermano. A veces la generación se ha vuelto así, tan lejos de Dios. Toda esta generación. Y a veces los predicadores, hermano, por eso han engañado tanta gente. Porque el predicador, al no hallar la respuesta en la palabra, empieza a usar artimañas, argumentaciones, que ya no son la palabra. Entonces acomodan el mensaje a la gente. Entonces yo le quiero decir, si nosotros acomodamos el mensaje a la gente, no agradamos a Dios. Pero si estudiamos y escudriñamos la palabra y le hablamos palabra, usted va a tener vida. La vida en abundancia que Cristo le ha prometido a los que le aman. Vamos a orarla. Pase al altar. Empiece a abrir su boca, hermano. Suéltela, la lengua al Espíritu Santo. Dígale, enséñame, ayúdame a orar como conviene, a pedir como voy a obtener de Dios lo que Dios quiere a través de mi vida, a no ser religioso. Hemos aprendido del catolicismo a hincarnos, a levantar las manos, una herencia, pero queremos aprender de ti, Señor. Dice San Pablo, por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de mi Señor Jesucristo. No doblamos la rodilla, hermanos, por haber aprendido de otros, sino porque la misma Escritura nos enseña que doblamos nuestras rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, no solamente en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y porque las rodillas tienen un símbolo de humillación. Ponerse de rodillas, hermano, es con inteligencia, conciencia. La diferencia entre los animales y nosotros es que tenemos inteligencia. Y uno que se arrodilla ante el rey es porque reconoce que solamente Él es el grande, que Él es el exaltado, que Él es el Rey de gloria, y por eso nosotros doblamos las rodillas. Y los apóstoles nos enseñan cómo doblar la rodilla, y que dice que en el nombre de Jesucristo nosotros lo hacemos, hermano, en humillación. Entonces no es nomás hacerlo por hacerlo, es decirle a Dios que de veras en nuestro corazón hay humillación, que no hay orgullo, que no hay soberbia, que hay quebrantamiento, y que venimos a Él porque lo necesitamos, porque entendemos que sin Él no podemos hacer nada. Aquí estamos, Señor, esta tarde delante de tu trono, de tu presencia, como entendidos, como sabios, oh Dios, para que tú ilumines, Señor, nuestro espíritu, para que el Espíritu Santo nos ayude a pedir como conviene. Padre, yo te ruego que el Espíritu Santo traiga revelación al interior, y que la sanidad que tú has provisto para todos en la cruz del Calvario, oh Señor, llegue a sus vidas. Gracias porque tú sanas a todos. Podemos citar la Escritura, Señor, escrito está, y pedir y obtener de Dios las peticiones que le hagamos. Gracias, Dios mío, porque de cierto nos dijiste que el que en ti creía las obras que tú haces, Él las haría también. Gracias porque mis hermanos y hermanas pueden ser llenos del Espíritu Santo esta tarde, Señor, para salir y hacer las obras que tú, Señor, ya tienes preparadas de antemano para que anden en ellas. Gracias por llenarlos del Espíritu Santo.
Gracias por la sanidad física, por la sanidad espiritual. Gracias por deshacer tumoraciones, por deshacer, Dios mío, dolencias, enfermedades, microbios, Dios, que no se conocen y que los médicos no hallan. Señor, ¿cuál es la causa de la enfermedad, de la dolencia, de la tumoración, del cáncer? Dios mío, pero tú tocas ahora, Señor. Ahora pedimos sanidad física para todos nuestros hermanos, porque por tu llaga fueron curados. Señor, tú fuiste herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre ti. Por tu llaga fuimos nosotros curados. Toca ahora, abraza, Señor, oh Dios, porque los vas a saciar de larga vida, porque han puesto su amor en ti. Sácialos de larga vida, que la vida sea manifestada en abundancia, que la vida se manifieste, que la vida los abrace. Padre, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo tu sombra omnipotente. Señor, no hay imposible para ti. En esta hora toca, abraza, arropa, cobija a cada hermano, hermana. Señor, abrázalo en su espíritu. Dale la vida, la largura de días, Padre, y dale la vida de Cristo, Señor, en el nombre de Jesús. Dígale: la quiero, la deseo, la anhelo, Dios mío. Anhelo que sea formado Cristo en mi vida. Anhelo ser de bendición. Anhelo ser, oh Dios, un multiplicador de la iglesia. Anhelo, Señor, tener nuevos hijos que glorifiquen tu nombre. Anhelo, Señor, que obreros sean añadidos, que tú envíes obreros a la mies. Ha crecido en todo lugar. Que obreros sean levantados, que obreros sean llamados, que obreros sean fortalecidos, que obreros, Dios mío, sean enviados, sus nombres registrados. Que les des autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre la enfermedad. Obreros llenos del Espíritu Santo.